el que está con brujería poseído no es solo la afectación de él, sino a su núcleo familiar. Entiendo. Lo que pasa es que tenemos que remitirnos al primer concilio vaticano y al segundo. Hablemoslo muy francamente, en la Edad Media se llegaron a extremos, por ejemplo, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, a que todo era demoníaco, todo era satánico. Cierto. Y se llegaron a unos extremos donde entonces todo era posesión y todo era, tenía que hacerse exorcismo y todo. Entonces ya se fueron a un extremo de que todo es una cuestión subjetiva y todo es cuestión psicológica. Que si Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, fue porque cada uno llevó su pan y su pez y hicieron un ágape, una reunión y cada persona participó. Que si el ciego se sanó fue porque inconscientemente se sugestionó y entonces un efecto placebo hizo que lo condujera a una sanación de su vista. La Verdad Oculta Radio TV, programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones, vida extraterrestre, comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Todo en búsqueda de La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. Y hablando sobre lo del templo, precisamente yo también creía lo mismo cuando Jesús saca a todos los mercaderes, a todas las personas que están vendiendo dentro del templo, y que le dice, pues este es el templo aquí no se pueden poner a vender, ¿no? Pero también yo creo que entendía que era como una especie de metáfora, que era como que sacar todo lo que no necesitamos dentro de nosotros, dentro del templo, y que todo lo malo o negativo va para afuera, ¿no? Todos los pensamientos negativos. Me gusta mucho la forma en la que se está llevando esto que nos está comentando. Me parece muy interesante, y haberse independizado entonces le ha dado a usted y a toda esta congregación estas, vamos, entre comillas, libertades que muy probablemente si estuviera dentro no podría ser. Y dentro de estas, pues uno de los fuertes es lo de los exorcismos. Es así. ¿Por qué tan difícil que se logre que se pueda ejecutar un exorcismo a una persona? Porque a mí me parece que si usted, como lo está bien comentando, más cercano a las personas, entonces me parece que también las personas pueden acercarse más fácil a ustedes o a su congregación para pedir este tipo de ayuda a nivel espiritual. Claro, ese es un objetivo. Mi misión no es solo en cuestión de el Ministerio de Liberación y Exorcismo, que es la bandera o el más fuerte, sino también ayuda en sanidad, en prosperidad, en familia, por ejemplo, los casos con niños y toda esta cuestión. En cuestión del ritual del exorcismo, sí se necesita tener una organización. No se puede estar haciendo exorcismos porque sí, o llegó ya, y entonces que en muchos casos me suceden que muchos de los casos que manejo tienen que ver con la mente también, ¿no? Lo psiquiátrico. Claro. Y a veces hay posesiones y a veces hay problemas psiquiátricos también, las dos, que son casos muy difíciles. Pero a veces me llega y me dice, monseñor, sáquele a mi marido el Chucky, yo lo llamo el Chucky, el alien, el depredador. Perfecto, excelente. A la gente le da risa. Sí. Pero entiende la metáfora. Claro. Y me dice, monseñor, sáquele a mi marido, a mi esposo el Chucky, porque es que está enloquecido y no sé. Bueno, ¿y qué tiene? No, es que llegó anoche borracho y empezó a romper los vidrios. No, mija, eso no es de un exorcismo, eso es de otra cosa. Entonces sí hay que hacer un proceso. Antes, al principio, cuando yo inicié el Ministerio de Liberación, era más inmediato, llegaba la persona, hagamos la oración, vamos a hacer el ritual y hacemos el exorcismo. Pero después de 20 años del Ministerio de Liberación y Exorcismo, desarrollé unos protocolos y unos procesos donde ayudan de forma más integral a la persona y a la familia, porque el que está con brujería poseído no es solo la afectación de él,
sino a su núcleo familiar. Y es ahí donde empezamos nosotros a dar ese acompañamiento espiritual. Entiendo. Lo que pasa es que tenemos que remitirnos al primer concilio vaticano y al segundo, donde se cometieron, hablemoslo muy francamente, en la Edad Media se llegaron a extremos, por ejemplo la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, a que todo era demoníaco, todo era satánico. Cierto. Y se llegaron a unos extremos donde entonces todo era posesión y todo era, tenía que hacerse exorcismo y todo. Y esto llevó a que se dieran muchos problemas porque habían casos donde no era cuestión de exorcismo, sino era una patología psiquiátrica. Entonces ya en el Concilio Vaticano II deciden, vamos a poner una organización a eso. Al compartir la parte científica, yo también soy un hombre de fe y un hombre de ciencia, hombre de ciencia y hombre de fe, Claro. se fueron a un extremo de algo que se llama la teología científico-crítica, que cogió mucha fuerza en los 80 y 90, bueno, en los 70 también, en la iglesia, tanto en comunidades religiosas como en las universidades, como en el seminario. Entonces ya se fueron a un extremo de que todo es una cuestión subjetiva y todo es cuestión psicológica. Entonces, que si Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, fue porque cada uno llevó su pan y su pez y lo hicieron un ágape, una reunión, y cada persona participó. Claro. Que si el ciego se sanó fue porque inconscientemente se sugestionó y entonces un efecto placebo hizo que lo condujera a una sanación de su vista. Que el paralítico no era paralítico, sino que se sugestionó de que Jesús tenía el poder y su mente lo curó. Cosas que sí, obviamente, desde la parte científica están, pero claro, nosotros no podemos coger un fenómeno y solo decir es que solo la ciencia, exacto, o es que solo la religión o la espiritualidad. Hay que entrar a mirar qué tiene el uno y qué tiene el otro. Entonces, esta teología científico-crítica se fue al extremo. Entonces, ya no hay posesiones, ya el diablo es, si usted lo mira en diferentes puntos de vista de las humanidades, sociología, antropología, psicología, mitología, teología, es otra cosa, no es un ser que ataca, no es un ser que hace mal, la brujería es solo cuestión mitológica, entonces ya empiezan a irse a un extremo donde todo lo empiezan a negar. Uh-huh. Y eso hace de que empiece a haber un movimiento de contrapunteo, de choque dentro de la iglesia, donde dicen, mire, ya eso del diablo es medieval, eso, la brujería no existe, entonces no me venga a hablar de esos temas. Entonces empieza a haber una lucha interna, y eso se ve mucho en obispos y en los que se forman en seminarios, universidades, porque ya descartan todo lo que se llama la teología vivencial o carismática, que es los dones, que es la sanación, que es la liberación, aún pasando un tema un poco más complejo que es la parapsicología, ¿no? El estudio de los fenómenos paranormales, la ciencia, la fe, lo biológico, todo eso es muy importante. Y es ahí donde empieza la dificultad dentro, pero empieza a crecer en los 80 y 90 un movimiento donde dice, no, sí, el demonio existe, hay cómo llevar un control, cómo podemos estudiar estos fenómenos con la ciencia. Entonces empiezan a mezclar esas dos. Pero el problema es que ya se hizo un daño tan profundo que muchos quedaron de cierro esa opción y para mí no existe el demonio, para mí no existe, siendo que son sacerdotes, obispos, cardenales. Yo estaba en varios congresos de exorcistas en el mundo. En México había uno que era muy reconocido hace años, ya lo acabaron, okay, y el otro es en la Regina Postulorum en Roma, una vez al año. Y había esa contraposición, aunque el Papa Francisco, bueno, Juan Pablo II, todos los anteriores papas, Juan XXIII, Pablo VI, Ratzinger, Francisco, Juan Pablo II, creen en la existencia del demonio, creen en la opresión del mal, creen en la brujería, en la posesión, pero más no los que están alrededor de ellos. Ahí está, hay una pugna entre liberales y conservadores.
Y entre esos liberales y conservadores hay unos grupos donde dicen, no, esto, saquemos este tema de lo paranormal, saquemos todo lo que sea. Y hay otro que dice, no, espere un poquito porque por tradición, lo que Jesús nos enseña, por experiencia personal, estas fuerzas, este mundo paranormal existe. Entonces es muy complejo esta situación dentro de, ya entrándonos a las entrañas del catolicismo romano. En la iglesia anglicana, iglesias evangélicas o evangélicas o cristianas, en iglesias ortodoxas, este tema es mucho más amplio y no es solo de decir es que no existe o es que no es y ya hay punto, sino vamos a estudiarlo, queremos ver, compararlo, queremos mirar ahora que está la herramienta de la psicología, la psiquiatría, la medicina, la ciencia, a ver qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, por qué sucede. Y esto ha enriquecido mucho este Ministerio de Liberación y Exorcismo. Ha cogido fuerza en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sí. Se creó la Asociación Internacional de Exorcistas, que fomenta publicaciones, fomenta estos tipos de congresos, este tipo de charlas, pero todavía es un tema muy tabú, muy underground, muy oculto, muy como, uy, ¿no? Hablar del demonio y hablar de la brujería y hablar, porque se vuelve como hacia el fanatismo, entonces ya ahí empezamos también, todo lo que es extremo empieza a ser nocivo. Claro, y digo, aquí lanzo a lo mejor una pregunta que a lo mejor no podamos responder, pero la lanzo porque bueno, yo también soy creyente de que si existe el bien, pues también existe el mal. Entonces, ¿no será que de repente como que quieren quitar ahí y darle el reconocimiento de que sí existe el demonio o que son ataques de entidades demoníacas, como que para que no le pongamos atención y como para poderlos dejar trabajar y que trabajen a gusto? Porque es, por ejemplo, como si fuera una enfermedad, ¿no? La enfermedad se tiene que estudiar. No porque sea mala significa que no deba de estudiarla. Tengo que estudiarla, me tengo que adentrar en el tema, estudiarla para poder erradicarla o ayudar a las personas en ese tema. Si hago la mirada de lado, pues entonces simplemente voy a dejar que la enfermedad se siga distribuyendo, ¿no?